Ernesto Talvi es, desde el domingo pasado, el candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. En las elecciones internas se impuso sobre Julio María Sanguinetti con un margen mucho mayor al que él mismo esperaba, 54% a 33%. Su desafío inmediato es designar un compañero de fórmula para competir en los comicios nacionales de octubre, pero también asumir su lugar como nuevo líder del viejo Partido de la Defensa, renovándolo con todo lo que ello implica. ¿Cómo serán sus primeros pasos? Vamos a conversarlo con él. Estamos con el economista Talvi en la entrevista central. Ernesto, buen día. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Emiliano, buen día y gracias a ustedes por invitarnos. Y felicitaciones por el resultado, por la performance, ¿no? Usted fue uno de los triunfadores, incluso más allá de lo previsto. Todos los análisis han marcado eso. Sí, salvo la encuestadora Radar, que realmente daba márgenes parecidos a los que a la postre se dieron. Bueno, realmente tomamos conciencia de la magnitud del triunfo cuando lo vimos esa noche. Y ustedes tenían los estudios de Radar, pero no los terminaban de creer. Es que nosotros pensamos que hay diferencias metodológicas, pero todas nuestras encuestadoras, y nosotros tuvimos la posibilidad de interactuar con todas, discutir con todas, gracias por nuestra democracia, son serias. Entonces, y siempre lo dijimos, aun cuando nos mostraban muy atrás, que nosotros no entrábamos en entredicho con las encuestas. Entonces, claro, si había una que nos daba adelante y 4 que daban empate técnico, en fin, teníamos que tener cautela. Y ahora que están los números, ahora que incluso está el escrutinio primario difundido, departamento por departamento, lista por lista, ¿han podido analizar las causas de esa performance? Yo creo que esto, sí, Emiliano, porque ganamos en Montevideo ampliamente, ganó Ciudadanos, en Canelones ganamos con mucho margen, y en los 17 departamentos restantes tomados en conjunto también ganó Ciudadanos, a pesar de que votamos por debajo del senador Amorín en Salto y obviamente por debajo del doctor Sanguinetti en Rivera, que eran bastiones muy importantes. Algún que otro departamento también salimos segundos, pero en el interior profundo, llamémosle fuera de Montevideo y Canelones, Ciudadanos también ganó, o sea que ganamos en todo el territorio nacional. Entonces creo que lo que aquí se ha configurado es que ha habido un formidable voto de opinión, que más allá del trabajo extraordinario que hizo nuestra organización política y nuestra organización de voluntarios, que se inclinó por Ciudadanos, y una referencia importante respecto de esto es que 60% de las personas que votaron a Ciudadanos, Emiliano, no habían votado al Partido Colorado en octubre del 2014. Eso surge de encuestas. Encuestas, microdatos de las encuestadoras que normalmente no se presentan. Y es bien interesante porque son exballistas que vuelven a casa, frentistas desencantados que sienten que Ciudadanos les ofrece un proyecto que les permite quizás recuperar la ilusión que tenían con el propio Frente Amplio en el 2004, y algunos blancos que si bien no dejan de serlo, porque el Partido Nacional tiene una tradición, digamos, muy rica y muy fuerte como la que tiene el Partido Colorado, sienten que nuestro proyecto es un proyecto transformador, vanguardista, moderno, el mejor proyecto que hoy se le ofrece al país, y por ende están dispuestos a acompañarnos. Creo que esto pone al Partido Colorado de cara a octubre con grandes posibilidades de competir por un lugar en el balotaje, porque, en fin, vuelve a ser un arcoíris que convoca gente de todas las persuasiones, y porque ha sido el partido que estuvo 14 años fuera del poder, es el que más ha logrado renovarse y por ende puede presentarse con legitimidad como la gran herramienta de cambio. Enseguida vamos a hablar de octubre, pero a propósito de lo que ocurrió el domingo, usted explicaba las razones de la votación que tuvo Ciudadanos. Pero claro, capaz que con esa misma votación y con Sanguinetti más arriba, el resultado era otro. Vio que Sanguinetti sostiene que su mala performance se debe en parte a la fuga de votantes
que se habrían volcado en los últimos meses al partido Cabildo Abierto, el de Manín y Ríos. ¿Usted cómo interpreta eso? Puede ser que haya algo de cierto en eso, pero... En definitiva, el Partido Colorado pudo haber votado mejor. El Partido Colorado la diferencia pudo haber sido menor entre usted y Sanguinetti. Pero el propio doctor Sanguinetti reconoce que aunque esa fuga no se hubiera dado, que hubiéramos ganado por menos diferencia, pero que hubiéramos triunfado igual, y creo que eso es lo que hubiera pasado. Creo que acá lo que pasó es que Ciudadanos se cumplió lo que todas las encuestadoras unánimemente me decían. Ernesto, tenés la conversión de conocimiento a predisposición a votar más alta del sistema político. La gente que te conoce y conoce tu proyecto, el proyecto de Ciudadanos, tiene una altísima predisposición a votar. Si te haces conocer, hicimos un esfuerzo gigante, físico y territorial, y dentro de la limitación de los recursos financieros que tenemos y respetando la veda, un esfuerzo de comunicación para tratar de lograr que ese conocimiento que se consolidó, también tengo que reconocerlo, Emiliano, simplemente en honor a la verdad, después del debate con Oscar Andrade, fue una explosión de conocimiento que creo que nos dio esos márgenes. Entonces, creo que aquí hay que reconocer que Ciudadanos es la renovación, que quien votó al Partido Colorado, que no son solo colorados, a Ciudadanos solo 40% de los que votaron al Partido Colorado lo votaron. En fin, que acá Ciudadanos ayudó enormemente a esto, pero también tengo que reconocer que la presencia del doctor Sanguinetti también ayudó a que el Partido Colorado se revitalizara y dio más legitimidad en fin, al triunfo de Ciudadanos, porque estamos compitiendo contra un grande de la política uruguaya, y bueno, haber logrado esta proeza nos da una legitimidad aún mayor que la que hubiéramos tenido de no haber estado el doctor Sanguinetti. Legitimidad. Vayamos a eso justamente. El triunfo del domingo lo convirtió en el candidato a la presidencia. ¿Pero eso es lo mismo que ser el nuevo líder del Partido Colorado? Creo que Ciudadanos hoy tiene un mandato de liderar el partido y de renovarlo. ¿Usted cree que va a poder ponerse a todo el Partido Colorado en sus hombros? Sí. Sí, porque ya lo ha visto Emiliano en las declaraciones del doctor Sanguinetti y del senador Amorín ayer. Y eso se ve claro en el tema de la... Si vamos a los militantes sanguinetistas, por ejemplo, el domingo de noche en la casa del Partido Colorado, estaban golpeados. Bueno, y digamos que con mucho fervor no lo recibieron. Era la noche del resultado. Está claro que en fin, sí, había una percepción de que iban a ganar con comodidad durante mucho tiempo, y bueno, no se dio eso. Pero, a ver, yo soy un institucionalista, Emiliano, soy un partido político, no es una unipersonal, es un partido. Hasta el domingo éramos competidores. A partir de ahora somos compañeros de ruta. A ver, y así eso, justamente. Que vamos a ir con un partido unido. ¿Cómo pesan los antecedentes? Porque el año pasado usted no aceptó el apoyo que le ofrecía Sanguinetti y dio explicaciones. Dijo que no quería incorporar dirigentes y forma de hacer política que representaban lo que usted venía a cambiar. Dijo también que no quería adquirir compromisos que se devuelven con cargos en el Estado. Otra frase suya: con Sanguinetti sí, con el sanguinetismo no. Entonces, habiendo sido tan crítico con ellos, ¿cómo logrará que lo consideren líder esos dirigentes, los que siguieron a Sanguinetti en la interna? Nosotros, Emiliano, dijimos desde el minuto uno, cuando falleció el doctor Valle y empezamos por primera vez a tener reuniones con el doctor Sanguinetti, que íbamos por algo nuevo, que queríamos construir una cultura política distinta. De hecho, hoy salió un artículo muy interesante en el diario El Observador que dice una cultura política de gran ductilidad, donde los viejos aparatos no funcionaron de la manera tradicional, con un ejército de voluntarios que se subestimó a la hora de decir que no teníamos aparato. Y yo decía, no tenemos aparato tradicional, sí, pero tenemos una organización muy potente. Queríamos venir a cambiar la cultura política porque entendemos que la cultura política vigente
necesitamos mejorarla, como todo en la vida, para cambiar el país. Entiendo, pero Ahora, la pregunta es a propósito de cómo queda ese vínculo con toda esa gente que usted de hecho estaba cuestionando, ¿no? Estábamos no cuestionando a la gente. Yo no cuestiono gente porque yo no soy un tribunal de inquisición. Yo siempre digo, con el doctor Sanguinetti tenemos estilos y cultura política distinta. Podemos llegar a tener incluso visiones distintas en algunos aspectos y matices que tienen que ver con cosas importantes del país o respecto del exterior. Acá lo más importante es que la gente votó por la renovación. Hay una renovación de la cultura y de los cuadros políticos, técnicos, profesionales. Pero Entonces lo que siento... Pero los otros cuadros están en el partido. Sí, y lo que siento y usted que va a pasar... tiene que llevarlos e incorporarlos. Sí, y lo que siento que va a pasar, Emiliano, aunque cada uno va a mantener su identidad, porque seguramente el doctor Sanguinetti, ya lo anunció, va a tener sus listas al Senado y a diputados, el senador Amorín también, pero al estar ellos mismos reconociendo el liderazgo de Ciudadanos del partido, bueno, la cultura política predominante va a ser la que, de alguna manera, fue legitimada por las urnas. Así Ahora que... usted tiene que encarar la campaña electoral. Eso Sí. es claro, esa es la prioridad. Ahora, ¿también va a trabajar hacia adentro del partido? ¿Va a llevar a cabo, va a impulsar una renovación, un proceso de renovación en el Partido Colorado como tal? Creo que el partido tiene un mandato de renovación muy importante y creo que lo vamos a tener que llevar adelante y creo que vamos a estar No, pero mi todos. pregunta era si usted tiene planes en ese sentido o no. De ahora a octubre el tema es las elecciones, punto. Bueno, obviamente que de ahora a octubre la prioridad es la elección, porque queremos ir a octubre a competir por un lugar en el balotaje. Pero eso ya va a implicar varias cosas bien interesantes que mientras tanto van a ir generando esos cambios de la cultura política. Pero nada expreso, nada. Cuando asuma el nuevo muy comité expresas. ejecutivo, se va a llevar a cabo determinada línea de trabajo hacia la interna para cambiar, no sé, la carta orgánica, los procedimientos, No, eso lo vamos a tener que discutir. Eso no está en este momento yo creo que en el eso horizonte. no es lo prioritario. Yo creo que ahora lo prioritario es tener una fórmula que cumpla con determinados criterios que nosotros nos impusimos. El primero es que nuestro compañero o compañera de fórmula aporte a la fórmula potencia electoral. Queremos competir por un lugar en el balotaje. Segundo, que sea una persona de gran integridad y de enorme capacidad para ejercer el rol, que no es el de estar en el banco de suplentes por si el presidente se resfría. Es el presidente del Senado, es el primer senador de la República, es el gran articulador político. Así que es una persona que va a tener que desempeñar un rol muy fundamental y queremos a una persona extraordinariamente capaz para cumplir ese rol. Y tiene que ser una persona que genere dentro del partido los consensos necesarios para que todo el mundo trabaje con alegría, con comodidad y que se sientan todos representados por la fórmula que el partido lleve. Después vamos a tener que coordinar. Sanguinetti no ganó, pero como decíamos recién, fue todo un fenómeno de esta campaña electoral. Él está dispuesto a ser el candidato a vicepresidente, pero usted prefiere que no. Él ya dijo algo muy importante y lo dijo la noche del domingo. Dijo, ahora Ernesto es el que decide. Estoy convencido que vamos a ser consultados, pero usted prefiere a las órdenes. Sanguinetti no. Mire, yo le dije al doctor Sanguinetti el día antes, sin saber, lo llamé al doctor Sanguinetti y al senador Amorín, les dije a los dos que nosotros no estábamos en condiciones de decidir y cerrar la fórmula el 30 de junio, que nos íbamos a tomar tiempo para pensar, que en cualquier hipótesis, ganáramos o perdiéramos, que no estábamos seguros que la fórmula Talvi-Sanguinetti o Sanguinetti-Talvi fuera la mejor idea para el partido y para el país. Y por algo que el doctor Sanguinetti entiende mejor que nadie. El doctor Sanguinetti, yo podré tener matices, podré tener diferencias, pero es un gigante de la política uruguaya, es una figura ya de la historia grande del país. Es muy difícil, Emiliano, para un liderazgo emergente consolidarse si una figura de ese porte está al lado.
Entonces, yo usted creo dice que hay que darle Sanguinetti en la fórmula presidencial la desequilibra. A la desequilibra a su favor. Claro, la desequilibra a su favor. Pero en un sentido de decir, bueno, acá la gente votó por un liderazgo que tiene que probarse, que tiene que hacerse sentir, y creo que en ese sentido es conveniente, y se lo dije directamente al doctor Sanguinetti. O sea, nosotros tenemos un diálogo muy franco, no es decir, no andamos esquivando. Es decir, entonces, estamos pensando en una fórmula de renovación, pero de vuelta, como hombre de partido, que deje cómodos, contentos a todos quienes vamos a estar trabajando juntos por este proyecto. Una lectura que se ha hecho es: Sanguinetti en la fórmula no permitiría la llegada de ex votantes frente amplistas. Como que Sanguinetti en ex frente amplista genera rechazo. ¿Ese factor también lo tuvo en cuenta? Sinceramente, no, Emiliano. El factor que tuvimos en cuenta es: queremos la mejor fórmula para darle potencia al Partido Colorado, y creemos que acá el eje más importante es que hubo un mandato muy claro en favor de la renovación. Yo creo que eso, nosotros tenemos que mantener la idea de que aquí hay un proyecto de renovación, un proyecto de cambio, detrás del cual, con los acuerdos necesarios, por supuesto, todos nos vamos a encolumnar. Dos preguntas más sobre la fórmula. Hay dos grandes posibilidades, digamos. O que ese nombre venga de su sector político o que venga de afuera. Está claro que si viene de su sector político, se corre riesgos. El antecedente de Pedro Bordaberry nombrando a Germán Coutinho como su compañero de fórmula la vez pasada es muy conocido. El Partido Colorado lo ha digerido como un mal paso, ¿no? Entonces, ¿usted ha descartado esa posibilidad ya? ¿El nombre no va a ser de su sector político? Yo quiero un nombre que genere consensos dentro del partido, pero sin sacrificar capacidad, idoneidad, integridad, potencia para la fórmula. Pero parte de esa potencia es que todos trabajen cómodos. Porque a mí la Constitución es increíblemente... No me contestó la pregunta. Sí. ¿Descarta que el nombre venga de su sector político? En la medida que no sea aceptado por los otros sectores del partido, sí. Ajá. Tiene que ser alguien que sea aceptado por los otros sectores. Pero capaz que hay algún nombre de su sector que sí es aceptado afuera. Podría haberlo o no. En este momento nosotros hemos fijado, como dije, los criterios, y en base a esos criterios estamos manejando un conjunto de nombres que no voy a mencionar porque no corresponde. Y lo último, Lacalle Pou optó por una mujer, incluso proveniente de su misma corriente, pese a que últimamente no había figurado en listas, Beatriz Argimón. Sí. Pero digo, optó por una... Decidió muy bien. Todo indica, en general la evaluación es esa, que es una buena fórmula la que armó el Partido Nacional. Pero eligió una mujer, a eso iba. El Frente Amplio ahora debate sobre qué mujer poner en el cargo de candidata a vice. ¿Usted no se siente presionado o condicionado por esos antecedentes? No. ¿La cuestión de género no le pesa? No, no me pesa en absoluto. Una mujer puede representar perfectamente a hombres y mujeres, un hombre puede representar a mujeres y hombres. Vamos a elegir a la persona que esté más capacitada para este cargo y que genere esos consensos internos y que potencie la fórmula, sea hombre, sea mujer. De las 16 personas que me acompañan, Emiliano, en el día a día en Ciudadanos, 11 son mujeres. Y están en puestos de dirección y en puestos estratégicos. Así que a nosotros nadie nos va a enmendar la plana respecto de nosotros. El tema de género lo ponemos en práctica, no lo boquilleamos. Así que no tengo ningún prurito. Vamos a elegir a la persona que consideremos que cumple mejor con todas las condiciones que entendemos que debe cumplir para cumplir este cargo. No nos importa si es hombre o mujer. No nos hemos fijado plazos. Porque también se especula con eso. Uy, qué desgaste, si no arma la fórmula rápido, queda mal parado. Ningún desgaste. Yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a conocer quién se está postulando para ser presidente de la República, cómo decide. Decide con serenidad, decide con tranquilidad, decide con pienso y con ponderación y con análisis. Yo soy muy de escuchar y después proceso y decido. Lo que la ciudadanía puede estar tranquila que vamos a decidir bien. A los que sean colorados y no, cuando elijamos, van a decir, upa, qué buena elección.
Ya volvemos con la entrevista a Ernesto Talvi, candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Doctor Talvi, alrededor de las precandidaturas de Sanguinetti y de Amorín Valle hubo grupos de técnicos que además tienen experiencia de gobierno. ¿Usted los va a integrar a su trabajo o el programa de gobierno de Ciudadanos es desde ahora el programa de todo el partido? No, los vamos a integrar y vamos a es decir, todavía lo tengo que hablar con el doctor Sanguinetti y el senador Amorín. Estamos todavía trabajando hacia adentro, es decir, con el grupo de estrategia y el comando, tomando todas las decisiones que tenemos que tomar ahora de manera más inmediata, pero nuestro plan es que los grupos técnicos trabajen en conjunto para elaborar un programa común. Va a ser relativamente fácil, Emiliano, y sí, eso es muy lindo porque como en Ciudadanos los 300 técnicos que trabajaron, que dicho sea de paso, a ninguno le pedimos carnet de militancia, queríamos a los mejores, no me importaba para nada a quién habían votado, no se lo pregunté y en la enorme mayoría no lo sé. Así que tenemos realmente un arco iris de personas que armaron un programa transformador, vanguardista y moderno, lo reconoce todo el mundo. Entonces ahora realmente incorporar, lo veo con ilusión, la experiencia que tienen los equipos del doctor Sanguinetti y el senador Amorín para enriquecer el programa y en fin, y tener sus matices y sus recomendaciones. Creo que el Partido Colorado va a llevar un programón, realmente un gran programa de gobierno. Y después viene la otra negociación, la negociación dentro de lo que hoy es la oposición. Y para pasar a ese capítulo empiezo preguntándole lo siguiente. Hace un rato hablábamos, usted es el candidato a la presidencia de la República del Partido Colorado y se propone ser también el líder del Partido Colorado, que no es lo mismo, ¿no? Se propone ser el líder. Bueno, no es que yo me propongo, lo eligieron los votantes. Eso, el liderazgo del Partido Colorado lo decidieron la ciudadanía con su voto. Sí. Eso es lo que se elige en las elecciones internas. No, pero hay que ganárselo, ¿no? Hay que ganárselo después en la cancha. Ese lugar, claro. La pregunta siguiente es... El primer capítulo, digo, creo que nos ganamos el beneficio de la duda. Ganamos la elección interna contra un grande de la política uruguaya. En fin, es decir, ahora tenemos que seguir, pero empezamos bien. Pero la pregunta siguiente es, a ver, ¿quién es el líder de la oposición? Se lo pregunto porque está más o menos establecido, se da como un hecho, que en la oposición quien encabeza es el Partido Nacional. Y que entonces, de hecho, muchas veces se maneja que Luis Lacalle Pou ahora es el líder de la oposición. ¿Para usted las cosas son así? ¿O el liderazgo de la oposición está en disputa? No son así. Así es como yo veo la cosa. Acá, entre junio y octubre, vamos a trabajar nosotros. Creo que el doctor Lacalle Pou y el doctor Mieres están en la misma sintonía por construir un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna, en el que podamos acordar 4 o 5 grandes líneas programáticas, de manera tal de poder ofrecerle a la ciudadanía 2 cosas muy importantes de cara a octubre. Un proyecto de país y una coalición política que le va a dar sustento y viabilidad para que en octubre el ciudadano pueda decidir. O es la continuidad de un proyecto, en mi opinión, agotado, terminado, sin ilusión y sin capacidad de encarar los desafíos que hoy se le plantean al país, que son muy grandes, la falta de empleo, la inseguridad, el fracaso educativo, la fractura social, o un proyecto de cambio. Pero un proyecto de cambio, acá no se trata de sacar al Frente Amplio, acá se trata de ofrecer algo mejor. Un proyecto de cambio que genere ilusión, porque hay un proyecto de país detrás, y que genere confianza, porque hay una coalición política que le va a dar sustento. Yo considero que esa mesa inicialmente tiene que estar integrada por esos 3 partidos, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, en igualdad de condiciones, aún el Partido Independiente. ¿Por qué? Porque esos 3 partidos tienen representación parlamentaria ganada legítimamente por las urnas, tienen
proyecto de país, tienen programa de gobierno, tienen propuestas concretas, bien diseñadas en todas las áreas y tienen equipos de gente muy capacitada. Pablo Mieres los tiene, todo eso. No importa el caudal electoral que tenga hoy. Yo tengo la ilusión, y es algo que tenemos que construir, y es importante que el ciudadano lo entienda y lo comprenda, que si esos 3 comensales estamos a la mesa y construimos ese proyecto alternativo, esos 3 partidos pueden votar muy bien y conseguir mayorías propias. Pulverizar el sistema de partidos y multiplicarlo hace de luego ingobernables los países. Miren lo que le está pasando a España, que pulverizaron el sistema de partidos y no se puede gobernar. En Brasil ya hace rato que eso le pasa. Yo creo en los partidos establecidos. Y hoy aquí hay 4 partidos establecidos. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio. El Frente Amplio es una coalición monolítica que va a competir con otra, pero en donde yo digo, tampoco tenemos que ser así como dicotómico, decir acá hay 2 familias ideológicas. Yo creo que en ciertas políticas de Estado, más allá de las coaliciones políticas, se pueden traspasar ciertos límites. O sea, si vamos a una reforma educativa, yo no veo por qué, si Mario Vergara ya se pronunció, como Luis Lacalle, como el doctor Pablo Mieres y yo, de tomar como base la propuesta de EDUI 21, con nuestros matices, pero tomar eso como base, ¿por qué Mario no puede estar acompañando? Si Daniel Martínez no está lejos de esa posibilidad, bueno, es una política de Estado en donde de golpe podemos estar embarcados varios. Entonces yo creo que tenemos que conformar una coalición que nos permita presentarle al país una alternancia sana y otro proyecto, con viabilidad política, pero sin descartar que en políticas de Estado podamos trascender esas fronteras y con ciertos sectores del Frente Amplio también llegar a acuerdos. Esa respuesta deja varias preguntas que quiero hacerle, pero vuelvo a la primera en particular, a la que ya le había hecho. Usted entonces no está concediéndole a la calle Pou el papel de locomotora de esa coalición que se propone como alternativa al Frente Amplio. No, pero no por un capricho, porque simplemente vamos a estar cooperando y compitiendo. ¿Sabe por qué le insisto? Porque en declaraciones en la campaña y desde el año pasado, el doctor Julio María Sanguinetti mostraba las cosas de otra forma. Prácticamente colocaba al Partido Colorado bajo su liderazgo como el asistente de la calle Pou o del Partido Nacional en la conformación de esa coalición alternativa, ¿no? ¿Y se acuerda de lo que dijimos en ese momento, que estaba dando el partido por perdido antes de jugarlo? Y usted no lo da por perdido. ¿Usted? No solo no lo doy por perdido, yo le voy a decir a Luis, cuando lo vea, tengo una excelente relación con Luis Lacalle, hemos construido una relación personal y de confianza en estos meses muy linda, también con Pablo Mieres. Yo creo que eso es muy importante. Digo, a veces hablamos de estas grandes cosas, pero ¿sabe qué, Emiliano? A veces los grandes acuerdos políticos, y aunque son asuntos de Estado, y uno tiene que relacionarse con quien le gusta y con quien no le gusta, se construyen desde la confianza personal. Con Pablo Mieres y con Luis Lacalle hemos construido en estos meses una relación de confianza personal muy linda. Así que yo le puedo decir a Luis, mirá, acá esta mesa, primero nos sentamos nosotros 3. No hay más nadie acá. Porque ahora le pregunto sobre ahora eso. Vamos a eso. Y segundo, nos sentamos entre iguales. Aquí no hay alguien que lidera. El ranking que están mostrando las encuestas de intención de voto para octubre, a usted no le interesa estos efectos. Porque el Partido Nacional está por arriba del 30, el Partido Colorado está en 17. Estábamos 40 puntos detrás en la interna y logramos ganarla. Vamos por, es decir, Luis, te vamos a competir en octubre por un lugar en el balotaje. Limpiamente, en una elección de guante blanco, porque a la vez vamos a estar cooperando para construir un proyecto alternativo. En la cuenta de intención de voto para octubre, el Partido Colorado está menos que 17, ¿no? Ya vamos a ver ahora, porque a ver, Emiliano, antes y después ahora hay un liderazgo, un candidato único de cada partido. Así que entonces vamos a ver, el arcoíris posible que hoy generamos con este proyecto liderando el Partido Colorado, y lo dije antes,
es enormemente mayor que el que se podría haber generado en otras circunstancias. Yo creo que la capacidad de crecimiento del Partido Colorado es muy grande, pero aún Pablo Mieres, que nadie piensa hoy puede ganar la elección, yo lo considero un igual en esa mesa. Bueno, ahora... Es un igual. Estamos negociando y conformando un proyecto entre iguales. Bien, usted menciona 3, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente. Incluso hasta podría ponerle el orden al revés, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente. O Partido Independiente, Partido Nacional, Partido Colorado. Vio que en la calle Pou, en la forma como anuncia que va a proceder, porque no necesariamente él cree que puedan darse las negociaciones en torno a un acuerdo programático, pero lo que sí dice es que quiere ir buscando coincidencias. Y en su búsqueda de coincidencias y de diálogo, incluye al Partido de la Gente, incluye también a Cabildo Abierto. En cambio, usted se ha plantado de manera drástica, le ha bajado una cortina de hierro al Cabildo Abierto. ¿Por qué? Por 2 razones. Yo respeto los votos que obtuvo en la interna, son cerca de 50.000 votos, no es nada despreciable para un partido que acaba de nacer. Pero el veredicto viene en octubre. Vamos a ver qué representación parlamentaria tiene. Por ahora no tiene ninguna. Eso es lo primero. Así que paso a paso y con tranquilidad. Todavía las urnas no lo han legitimado con representación parlamentaria. Es una insinuación de una posibilidad. Segundo, nos vamos a sentar a la mesa quienes tengamos un mínimo denominador común para armar un proyecto de país. Esto no se trata de acuerdos puntuales, a ver si estoy de acuerdo en con la Cabildo Abierto. 15ª. A nosotros con Cabildo Abierto por ahora nos separa un océano. ¿Por qué lo separa un océano? Nos separa un océano porque yo no sé de qué va Cabildo Abierto. Emiliano, yo miro hitos. El día que anuncia trató al presidente de la República de canalla. A mí no me gusta. El presidente de la República es el presidente de la República, no es el doctor Tabaré Vázquez, es la investidura presidencial. No se trata al presidente de la República de canalla, se respeta la investidura presidencial. Dijo que después lo cambió, lo reconozco, pero su primera reacción fue los venezolanos al banco de suplentes. Sí, él hoy mismo en búsqueda plantea, después no voy a contestar agravios, están tergiversando y mintiendo, yo jamás hice un comentario xenófobo. Mire, Emiliano, qué lástima que no tengo acá, porque tengo las palabras exactas que dijo el general Manini, que los uruguayos tenían que tener prioridad. Lo dijo con claridad. Después se rectificó, y bien por él, pero lo dijo. ¿Qué más? ¿Y qué otras diferencias? ¿Por qué el océano como abismo entre Dijo ustedes? que él venía a oxigenar nuestra democracia. ¿Qué quiere decir oxigenar nuestra democracia? ¿Qué quiere decir oxigenar a una democracia que es considerada en el mundo como una de las democracias más maduras del mundo? Y que demostró en esta elección además serlo. Mire lo que dice... No hay nada que oxigenar. No precisamos a nadie que venga a oxigenar una democracia que está vivita, coleando y que goza de muy buena salud. Mire lo que dice hoy en la entrevista en búsqueda de Manini. Sobre eso, yo percibo que la gente está caliente con los partidos políticos. Me doy cuenta que la gente precisa un viento nuevo, oxígeno o llámele como quiera. Precisa una renovación. El propio Talvi es parte de esa renovación. Él puede percibir lo contrario y percibir que la democracia está bárbara, que está todo fenómeno. Yo percibo que acá se necesita oxígeno. Bueno, lo pone usted como ejemplo de que la gente necesita otra cosa. Sí, ¿sabe qué, Emiliano? Si la gente tiene un desencanto con nuestros partidos, si la gente hoy ha perdido un poco la confianza, y es cierto, ha ocurrido, lo vemos en las encuestas de Latinobarómetro. Entonces, ¿sabe cuál es nuestra responsabilidad? Proteger el sistema, cuidarlo. 182 años de vida tienen nuestros partidos políticos. Son los más viejos del mundo. El Frente Amplio, que hoy es un partido histórico, no fundacional, pero histórico, tiene casi 50 años, bastante madurito. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es un viejo partido que tuvo su periodo de crecimiento, de victorias, de derrotas y de decadencia,
con las lecciones aprendidas y con nuevos liderazgos, tratar de que vuelva a ser una herramienta de cambio que genere confianza y credibilidad en nuestra sociedad. Es parte del ADN de la República. Él quiere ir por un partido nuevo y yo le voy a salir a marcar la cancha, porque me está fragmentando el sistema. Las democracias que funcionan, Emiliano, funcionan si hay partidos fuertes, partidos estables, son los que canalizan los efectos de los electorados, los que canalizan las corrientes de opinión y en los cuales se van renovando generacionalmente las dirigencias. No son partidos de ocasión. Si a mí me pisa un camión al salir de acá, el Partido Colorado va a ir a octubre con una buena candidatura, porque es el Partido Colorado, es una institución. Si al doctor Luis Lacalle se inhabilita para irá alguien en su reemplazo, sigue viviendo el partido. Si el general Manini no está, Cabildo Abierto no existe. Si Novik no está, el Partido de la Gente no existe. Son unipersonales. Está colocando entonces en la misma categoría a Novik. Sí, en otra categoría, aunque Novik, desde un punto de vista de su, vamos a decir, categoría conceptual, lo ubico en otro ámbito, digamos, aunque tampoco tengo muchos puntos de contacto. Yo no quiero pulverizar el sistema de partidos. Yo voy a pelear para que la coalición que se conforme para reemplazar a la que hoy nos gobierna y ofrecerle al país un proyecto de cambio y gobernabilidad, esté integrada por 3 partidos establecidos y que entre los 3 podamos obtener más del 50% y que no tengamos que tener una mesa de 5 de 6 que haga ingobernable el país. Esa es la base, esa es la hipótesis. Tienen que conseguir entre los 3 más del 50%. Y resulta que Cabildo Abierto se perfila votando muy bien. En Factum, por ejemplo, manejan una intención de voto para octubre del orden de 5 a 7%. Veamos. Puede llegar a ser una pieza necesaria para gobernar. Y bueno, después de octubre quizás sea necesario, dependiendo de las posiciones que tome. Y si no, tendremos que buscar coaliciones originales entre quienes tenemos convicciones democráticas, republicanas, institucionalistas. Y se terminó. Entonces tendremos que ser originales. Está pensando en hacer por lo menos acuerdos parciales con el Frente Amplio o con sectores del Frente Amplio. Si es necesario, yo no descarto a nadie. Obviamente que va a ser difícil hacer acuerdos con quienes piensan que Venezuela y Cuba son democracias originales, pintorescas, formas alternativas de organizar la vida democrática, que el 85% de los uruguayos llaman dictadura. No importa. Pero si llegado el momento se necesita a este país darle estabilidad y gobernabilidad, yo lo voy a hacer y voy a proponer hacerlo con quienes tienen convicciones republicanas, institucionales, democráticas y que tienen una vocación de transformar el país y un mínimo común denominador. Creo que a eso tenemos que apuntar. No hemos mencionado hasta ahora otro nombre que ha sido una de sus preocupaciones en esta campaña: Juan Sartori. Juan Sartori no ganó la interna del Partido Nacional, pero se ubicó segundo, con 20% del partido, ¿no? 20%. Entonces, en esa mesa que usted concibe para generar la coalición alternativa al Frente Amplio, en el Partido Nacional, que es una de las patas de esa mesa, de ese banco, hay un 20% que corresponde a Sartori. Entonces, Ahora sí, ese es un tema interno del Partido Nacional, del doctor Lacalle Pou. Ahora sí no me meto. Porque durante ¿Pero le inquieta ese 20%? El 20% a mí me dio la alegría más grande de la elección, más que nuestro propio triunfo. Emiliano, el hecho que Luis haya ganado con luz, el hecho que Larrañaga más Santía, que en ausencia de, en fin, de esas cosas que ocurren en la política, hubieran normalmente estado juntos, superan a Sartori. Sartori, en mis cuentas, salió tercero. Obvio, no tuvo una mala votación para ser pero hizo un gasto obsceno de dinero, violando la veda electoral, jugando por fuera de las reglas, y los uruguayos le dijeron, ¿sabes qué? No compramos buzones. No compramos buzones. La democracia uruguaya está vivita, está coleando, le cerró el paso
a alguien que quiso comprar la elección con dinero, violando las leyes electorales de la República. Hoy es un problema del Partido Nacional, ya no es nuestro. Luis Lacalle tendrá que a la interna resolver ese problema. Nosotros nos entendemos con el líder del partido, que es Luis Lacalle Pou. Me quedan 2 preguntas para Ernesto Talvi. Enseguida vienen en el último segmento de la entrevista. Ernesto Talvi, ahora candidato a la presidencia de la República del Partido Colorado, es economista, doctor en economía y se hizo conocer durante años como director académico de CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Estuvo en esa responsabilidad desde el año 1997 hasta el año pasado, 2018. Dos preguntas decía que me quedaban, doctor Talvi. La primera, ¿está dispuesto a debatir con Luis Lacalle Pou? Por supuesto. Y con Daniel Martínez. No, porque claro, la opción obvia, la que debería darse, es el representante del oficialismo y representantes de la oposición. No hay representantes de la oposición, Emiliano. La oposición es el doctor Lacalle, el Partido Colorado, el Partido Independiente, como mínimo, y obviamente va a haber otros en la contienda. Va a estar Novik, va a estar Manini, no se le puede no reconocer que van a ser competidores en la contienda. Así que queremos debatir. Nosotros debatimos, después de 25 años, con, para mí, el mejor polemista que tiene el Uruguay, porque Óscar Andrade es un gigantesco polemista. Él sabe debatir, maneja muy bien los números, es muy articulado. En fin, era un debate difícil. Fue muy curioso que usted, un economista, en determinado momento del debate le dijera que Andrade estaba manejando demasiados números. Y sí, porque si uno tira con 300 números para hacer aparecer dibujar una realidad que no tiene nada que ver, yo le tiré 2 números. Y le digo, mira, estos 2 números te desmienten terminantemente de que la educación está bien, está mal, está muy mal, y lo primero que tenemos que hacer es reconocer ese problema para poder arreglarlo. Ahora, si vos no reconoces el problema y me tirás 100 números porque aquí en este aspecto anda un poquito mejor, y aquí te digo, no, perdóname, tenemos unos niveles de deserción impresentables, una calidad de aprendizaje cada vez peor. Tenemos 19 de cada 100 chiquilines terminando el liceo en los cinturones de pobreza, que es donde nacen la mitad. Por favor, no me digas con ningún número de que la educación está bien. Hablando de educación, segunda pregunta. Usted ha dicho en distintas ocasiones que de las propuestas de su programa de gobierno, tal vez la más importante es lo que usted define como reforma vareliana del siglo XXI. Sí. Desde la audiencia, Felipe pregunta, ¿qué es eso? ¿Cómo hay que... ¿Cómo se sale de ese titular? ¿Cómo se sale de ese eslogan? Sí. ¿Qué hay detrás de esa frase? Lo invito a Felipe a entrar a nuestra página web, leer el programa, pero en 2 palabras, la reforma integral del sistema es una de las patas. Hay 3 patas. Reforma integral del sistema, que incluye, para decirlo en titulares, un cambio en la organización del gobierno de la educación. Va a requerir una nueva ley de educación para fortalecer al CODICEN y lograr que quienes manden en el CODICEN y gobiernen la educación no sean los sindicalistas, como ocurre hoy, que 17 de los 19 integrantes del gobierno de la educación son ex sindicalistas, sindicalistas o militantes sindicales. Yo los respeto para negociar salarios y para negociar condiciones de trabajo, pero ¿cuáles son las calificaciones para gobernar un sistema que tiene 700.000 estudiantes, 60.000 docentes y 3.000 institutos? O sea, gobierno de la educación, cambio en la forma de gestión de los centros educativos con mucho más autonomía, cambio en los programas pedagógicos y curriculares, cambio en las formas de evaluación de aprendizajes y de gestión del propio sistema, cambios en la carrera y la profesión de docente para dignificarla. El docente tiene que ser la persona más admirada y respetada de la sociedad. ¿Pero por qué usted dice una reforma vareliana del siglo XXI? Sí, porque José Pedro Varela, un hombre muy joven, de 30 y pocos años, viajó a Estados Unidos y a Europa, vio lo que estaban haciendo los países de vanguardia, lo trajo al país,
lo adoptó y fue el fundador de la educación moderna en el Uruguay, que luego fue orgullo del país por muchísimos años, el gran igualador de oportunidades y constructor de convivencia, de ciudadanía y de comunidad. Hoy ese sistema colapsó. Necesitamos una gran reforma, digo vareliana, para que la gente entienda que es una reforma de proporciones grandes, que acá no podemos ir con curitas curando un sistema que anda más o menos bien, no, anda mal el sistema y le hemos puesto un montón de plata en los últimos 14 años como ponerle nafta a un auto que tiene la batería fundida. No anda, hay que cambiarlo. Y lo otro es desplegar una red de 136 liceos públicos modelo en todos los cinturones de pobreza para darle a esa mitad de los chiquilines que nacen y se caen de la educación otra trayectoria de vida, otro futuro posible. Que lleguen al liceo, estudien, terminen, vayan a la universidad, a la UTU o a trabajos formales. Es posible, lo hemos hecho con nuestras propias manos en el Liceo Impulso. Vamos a multiplicar esa experiencia desde lo público, de gestión pública, por 136. Y tercera pata, vamos a trabajar en la primera infancia muy fuertemente, porque allí, en los primeros 3 años de vida, desde el momento de la gestación hasta los 3 años, nos jugamos el futuro de estos chiquilines, fortaleciendo programas que hoy existen y que son buenos. Uno que llevó adelante el Partido Colorado, los centros CAIF, y otro que llevó adelante el Frente Amplio, Uruguay Crece Contigo. Lo último, la del estribo. Si usted es presidente, ¿convoca a técnicos de los gobiernos del Frente Amplio? ¿Hay nombres de los gobiernos del Frente Amplio que usted consideraría para integrar su equipo? Nosotros queremos el gobierno de los más capaces en las empresas del Estado, en la educación, como en todas partes. Le pregunto. Por ejemplo, y lo he dicho, queremos tener, digo del equipo económico, porque los conozco muy directamente, si yo puedo retener talento que ya tiene experiencia institucional, lo voy a retener. A Cristian Daude, a Germán Camil, a Laura Tavares, a Jorge Polgar, los querría retener. Son gente valiosísima ¿Y que más? no hay por qué perderla. Podemos retener, es decir, en el Partido Independiente está Conrado Ramos, está Denis Bayant, está Marcelo Bayant. No, pero yo le preguntaba por el Frente Amplio. Bueno, le di ejemplos de mi propia profesión. Si me pongo a indagar, estoy seguro. Digo, Gustavo Leal, por ejemplo, en el Ministerio del Interior. ¿Por qué vamos a perder a un tipo que es un capo y que es corajudo y que es valiente y que además tiene el mismo diagnóstico que nosotros? Que el problema, que claramente hay que hacer procedimientos del tipo de los que el Ministerio del Interior empezó ahora, con investigación, inteligencia, involucrando a varias agencias y preventivos y no curativos, pero que no se puede desconocer que hay un origen social que tiene que ver con nuestra fractura. Mire, Emiliano, si tengo tiempo en la del estribo, esta es la fotografía de la fractura, esta es la fotografía de la fractura. El 20% de mayores ingresos del país, si uno mira los rendimientos académicos, es como si se hubieran educado en una escuela de París o en un liceo de París. El 20% de menores ingresos es como si se hubieran educado en un liceo o una escuela de África. Ese es el país en el que hoy vivimos. Está partido, fracturado, eso va a reproducir la fractura. Ese no es el país ballista, ese no es el país modelo al que llegó mi padre, ni el que los uruguayos todavía tenemos en nuestra cabeza. Ese es el país que tenemos que reconstruir, lo tenemos que reconstruir desde la educación. Eso viene primero, junto con poner a andar y en marcha la economía, de pie, para empezar a generar fuentes de trabajo, porque lamentablemente se están perdiendo y así como vamos se van a seguir perdiendo. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias por visitarnos esta mañana. Al contrario, Emiliano, gracias a ustedes.